Buenas noches, chicos y señorita Almaraz. Pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, día jueves. El día de hoy ustedes tienen defensa de práctica, que era realizar e intentar resolver los dos ejercicios que restaban de la práctica. Pues vamos a aprovechar el tiempo. Empezaremos con sus defensas. Joven Franz, ¿está por ahí? Sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Puedes defender? Más o menos no logré acabar los ejercicios porque me estancaron. Ya, veamos qué has hecho, veamos qué has pensado. Eso es lo importante, qué has intentado. De Empezaremos por este, el... ¿Cuál era? Ese era, ¿no? El de la sombra, digo, el recuerdo del ciprés, sí, ¿verdad? el recuerdo de Ya. ciprés, que Agrandalo, por favor. decía, Para tu sí, fuente igual, no logro ver bien. ¿dónde está? Mm, Ahora sí. ¿Ya? Bueno, el recuerdo de ciprés. El juego de la sombra tiene como objetivo predecir cada hora que pasa cuando será la magnitud de la sombra que proyecta el ciprés. El ejemplo nos da un arreglo de donde nosotros dábamos el primer dígito y definíamos cuánto tenía que tener el array y teníamos que definir de 13 hasta 7 horas. Entonces, más o menos según lo que he sacado, ahí te daban las condiciones que si era par, el siguiente número será igual a su mitad. O sea, si era par, la mitad sería 6. De 12 es 6. Y si era impar, entonces el siguiente será el mismo número más 1. Entonces, según el valor igual el valor actual más 1, donde el valor doble del número, y si era 1, entonces tenía que sumar uno más aparte del valor que tenía. Entonces he sacado más o menos mi valor inicial y mi valor final. He sacado mi array, mi posición, donde posición inicial era igual a 0, he hecho el for, donde el valor inicial y el array de posición, donde saqué un if si era par, entonces se dividía el valor para la siguiente posición, y si era impar se sumaba más 1, y si era igual a 1 entonces se sumaba 2. He tratado de arreglar, pero me sale un error bueno, aquí no me sale el error cuando hago la ejecución, me sale un error aquí en los valores de array, posición inicial y todo. ¿Ya? Eso quizás es por lo siguiente. Mira. A ver. En este caso te decía, tu valor inicial va a llegar a ser el primer elemento de tu array, ¿no? De toda la vida. Entonces, eso ya es un dato conocido. Podrías partir desde ahí. Y de tal manera que en tu ciclo, lo que tú haces es ir a calcular lo que te falta. Es decir, empiezas directamente desde la posición 1. ¿Por qué? Tú ya vas a tener un valor inicial. Entonces, en base a eso haces tus preguntas, tarará, y antes de terminar, solamente lo actualizarías al valor que acabas de calcular. Ahorita ese error que te está dando debe ser un index array out exception o algo así, ¿no? Sí, me Ya. sale cuando A lo ver, dale, ejecuto, haremos la prueba. y digamos coloco que es 13 y 7, y ahí es donde me Ya. sale. Sí, efectivamente. Ahí lo que te está diciendo es lo siguiente. Te está diciendo, yo estoy fuera de los límites del arreglo. Estás intentando que acceda a una posición 7. Y esa posición 7 no existe. Te está dando ese error. Eso te da por lo siguiente. A ver, entra a tu código. Ya. Agrándalo. Sabes que mi vista no es de las mejores. Ya. ¿Lo puedes agrandar tu fuente un poquito?
Sí, sí, sí. Cuando defiendan, manténganlo en 35, por favor. De eso les pido como favor personal. 30 o 35. Ya. Ese error Correcto. te da en la siguiente línea. Mira, tú dices, ¿no? Mi array va a ser de tamaño, bueno, de ese tamaño, que te digan, ¿ya? Y estás haciendo un recorrido de la siguiente manera. Estás diciendo que partes en cero y quieres llegar hasta máximo la posición final, ¿no ves? Sí. Pero aquí hay un pequeño... Aquí ya empieza el primer detalle. Si digamos yo te dijera que el array va a ser de tamaño 7, porque quiero predecir 7 horas, ¿no? Como en el primer ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas posiciones va a tener tu array? Si es de 6. tamaño 7, ¿cuántas posiciones tiene? O bueno, ¿de dónde a dónde van sus posiciones? De 0 a 6 tendría que ser. Exacto, de 0 a 6. Ah, Entonces, sí. si te das cuenta, la pos inicial nunca va a ser igual a la pos final. Ah, ¿Ya? Tal vez ahí te ha confundido un poco el nombre de la variable, porque uno dice pos, pues es posición, ¿no? Por eso a veces les sí. decía, puede que las variables en sus nombres les marea un poquito. Así que traten de ponerle nombres interesantes. Por ejemplo, aquí, en vez de pos final, podrías haber puesto horas. O podrías haber puesto, bueno, Ah, técnicamente te decía cuántas horas, ¿no ve? sí, sí, Y sí. tú sabías que esa cantidad de horas iba a ser la misma que la longitud del array, pero eran horas. Su propósito eran ser horas, no una Mm, posición final. Entonces, eso con respecto a darle nombrecitos, tengan un poco de cuidado. Como les digo, a veces te marea y es medio complicado porque te complica lo que lees, lo que ves con lo que estás pensando. ¿Ya? Pero ya, ahorita está bien. Ahora sí, mira, tu post inicial no hay problema porque nunca se va a salir. Pero sin embargo sigue habiendo un pequeño error. ¿Por qué? Todo va bien. Tú dices que tu valor inicial es lo primero que estás inspeccionando, ¿no ven? sí. Ya. Dararán. Pero aquí ocurre un pequeño error. ¿Qué está ahorita dentro de array en pos 0? O sea, la primera vez que entras al for, ¿cuál va a ser el dato que va a estar en tu variable valor inicial? Tu instrucción dice, quiero que sea lo que sea que esté en el array en posición inicial. Y la primera vez eso es 0. ¿Qué está ahí ahorita? Ujú. Está el valor inicial, o no, la No, posición inicial, o está. debería estar, pero Sí. ahorita no está. No hay en ninguna parte, no has hecho ninguna instrucción que diga array en posición 0 es igual a valor inicial. Te faltaba agregar tu primer dato al array, porque ahorita eso Mm, va a rescatar. Acuérdate que no. cuando creas un array, todo se llena por Ujú. defecto. Todo está lleno de ceros ahorita. Sí. Entonces, esa instrucción se hace antes, por si acaso, porque es Ah, ya más antes. tu preparación, es antes del ciclo. Después de la... Exacto, ahí. Tú puedes poner array en posición 0, porque sé que es la primera, vas a ser igual a valor inicial. A posición Digo, a valor inicial. inicial, valor inicial, valor inicial. Acuérdense, ¿no? ¿Ve? Cuando involucras al array, estás hablando de la estructura, estás Sí, a valor accediendo a un inicial. lugar. Ahora sí, estás diciendo, quiero que mi array en posición 0 guarde, ¿qué cosa? El valor inicial. Ahora sí, tu array ya está naciendo con su primer valor. Ahora sí, Ah, todo ya. va bien. Pero ahora sigamos, porque igual hay otro detalle. Rescatas tu valor inicial, todo va a estar bien. Dices, si es par, mira lo que estás haciendo. Estás diciéndole, quiero que el vecino, o sea, quiero que la siguiente posición guarde este nuevo número. ¿No ve? Sí, sí, sí. Eso está bien, la idea está bien. Pero, ¿qué pasa cuando tu variable post inicial llega a su máximo? Llega a ser el último valor posible. ¿Qué pasa si a eso le pones más Mm, uno? También se sale, ¿no ve? sí. Entonces, en Ah, tu condición, en tu condición arregla algo. No, no hay, en la condición del ciclo. Tú dile que la ah, pos inicial solo va a llegar a la penúltima posición. No va a llegar a la última. Entonces tú dile, mientras sea menor a pos final, menos uno.
está. Ahora sí. Eso te garantiza de que nunca vas a acceder a un vecino que no existe, ¿no? Como llegas solamente a la penúltima, tu vecino va a ser la última posición, en el peor de los casos. Entonces, es un pequeño detalle. Luego está bien, porque dices, else, ¿qué cosa? Si el valor fuera impar, aquí hay que arreglar también. Porque dices que sea valor inicial más 1 y luego más 2. Eso no es así. Aquí la instrucción era que cada vez que es impar, le aumentas una variable x, ponle, y como has utilizado x, x se incrementa en 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Antes de todo el ciclo for, créate una variable. Una variable X. De tipo entero, ponle un nombre más bonito que x. Incremento. No sé, x. Aunque tampoco suena tan mal. Incremento. ¿El incremento en qué parte? Cero. A ¿Tendría que ver. partir o no? Va a ser siempre el primero y vayas decociendo. A ver. Según esto, ¿qué pasa? Si es impar, aumenta más 1. ¿No ves? La primera vez. Sí. Luego, la siguiente vez debería ser más 2, luego más 3. Si te das cuenta, tu incremento empieza en 1. Porque la primera vez que lo uses va a ser más 1. ¿No ves? Ahora sí. Ahora vuelve a tu else, cuando dices si el valor inicial es impar, ahí, la instrucción debería ser array en posición inicial más 1, está bien, va a ser igual a qué cosa, va a ser igual a lo que es tu valor inicial, pero ya no más 1, ahora es más incremento. Y ahora en una sentencia abajo, después de esa sentencia, como acabas de utilizar el incremento, ahora incremento se tiene que incrementar. O sea, va a ser incremento más. Porque acabas de utilizarlo. Para la siguiente ahora debería valer uno más, ¿no ve? Y ese otro if que ha quedado a la deriva no debería existir. ¿Cuál? Ese if que ha quedado a la deriva, el último if, no debería existir. Pero si en caso de que sea 1, tiene que incrementar 2 veces. No. Sí, en el ejercicio dice en caso de la variable, ¿dónde está? Si es igual al valor actual más X, ¿dónde estás? Es lo que estamos haciendo. Cada vez que es impar, sabes que te incrementas más x, donde x es un incremento que parte en 1. Y cada vez que utilizas x, se tiene que incrementar en 1 más. Eso es lo que estamos haciendo ya. ¿No ves? Nunca te decía explícitamente más 2, más 3. Te decía aumenta 1 más, aumenta 1 más. Sí, aquí está. Cada vez que el valor incrementa 1 más del valor de 1. Como si digamos 1, entonces incrementaba 2. 1 a 3. O algo así. ¿No ves? Está bien. Porque es de... A ver, vuelve a entrar para que entiendas. Vuelve a entrar. El primer impar que tienes ahí es 1. Por tanto, su vecino va a ser el actual más 1. Eso te da 2. Sí. Luego otra vez vuelves a un 1. Entonces va a ser el actual más 2. ¿Por qué 2? Porque este es el segundo impar que estás viendo. ¿No ves? Esa es la idea. Ese sí me confundí. ¿Ya? Entonces Eso se va. Y ya. Eso sería. Ya. Bien. Ahora es la prueba. Ya está. A ver. Funciona, ¿no? 13, 14, sí. Funciona. ¿Ya está? ¿Qué te pareció? Sí. Ya. Está bien. Dale, Abraham, está bien. Sí, y después del... ¿Anomalía? Anomalía, Ya. el equilibrio, me ha quedado... no he Eso podido tal vez te sacar, ha costado digamos, más. sí, me ha Ya, no, costado eso mucho vamos a más, verlo pero... después, no te preocupes. Basta Sí. que hayas hecho uno, soy feliz con eso. Ya. Está bien. Dale, gracias, joven Franz. Gracias. Continuemos. Joven Iván, ¿está por ahí?
Hola, hola. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Puedes defender? Eh, sí, sí, sí. Dale, todo tuyo. Ya, un ratito. Por favor. Dale, dale, no hay problema. Los demás igual, prepárense con calma y cuál van a explicar. Todos relax. Dale. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Sí. Ya. Bueno, básicamente el problema se trata de un juego. Es una historia que cuenta que se tiene que se tiene que predecir en base a un número, se tiene que predecir, en base a una magnitud actual, se tiene que predecir en las siguientes horas la magnitud de la sombra. Ya. Entonces, entonces para eso nos dice que tenemos un valor actual, eh, que es la magnitud actual de la sombra. Después nos dice que dado una cierta cantidad de horas, nos tendría que poder predecir para esa cantidad de horas, para las Ya. horas siguientes. Después nos dice que tenemos una variable numérica que nos va a servir más adelante. Y luego se tiene todo eso se tiene que representar en un arreglo. Ya. Acá lo he definido ¿cómo se llama? En un constructor. Ya. Y donde acá tengo que darle el valor actual y y las horas a predecir, ¿no? Y donde nos dice que que la variable numérica empieza en uno. O sea, el valor inicial de la variable numérica es uno. Y Ya. acá, bueno, estoy construyendo el arreglo cuyo tamaño va a estar en función de las horas a predecir. Ya. Eh, Después, también estoy definiendo dentro del arreglo el valor actual que ya se tiene, ¿no? Entonces lo estoy metiendo directamente en la posición cero. Ya. Y bueno, acá esta sería la función que va a generar la serie de números. Bueno, Ya. ac- bueno, acá lo primero que tenemos que hacer es recoger el arreglo, recoger el arreglo hasta el tamaño del arreglo, menos uno. Entonces nos dice que según el problema, el valor actual, si el valor actual es par, entonces el siguiente, entonces la siguiente celda sería, ¿cómo se llama? Eh, Posición, el siguiente Perdón. dato Sí, dentro del array. exacto, sí. Entonces la siguiente posición sería igual a la posición actual dividido entre 2. Y si no, si es impar, acá si nos dice que si es impar, entonces el valor estaría, eh, el siguiente valor estaría definido, el val- estaría definido por el valor actual más el valor de x, que es uno. Y entonces, si hemos usado el valor de x, entonces tendría que incrementar en uno. Y bueno, eso es básicamente la función generar la serie. Ya. A ver, haremos la prueba. Bueno, acá a ver, ¿qué valor era? Era 13 y 7, ¿no? Sí. Bueno, entonces acá el valor actual sería 13 y quiero predecir para las siguientes 7 horas, para las siguientes horas. Entonces le digo generar predicción y me tendría que mostrar acá.
Ya. Bueno, eso sería el resultado. A ver. Sí, 13, 14, 7. Sí, bueno, eso 9, sería, 13, 6, 3. ¿Ya? sí. Entra tu código otra vez. Vamos a ver un par de detalles. Ya. Este arriba. Ya. En este caso, por ejemplo, su compañero lo hizo orientado a objetos como tal. Y es bien bonito porque te da más orden. Al menos con el problema es un poquito más grande. Es bueno aplicar. Si se resulta más cómodo. Ahí está todo bien. Los atributos siempre se declaran, ninguno se inicializa, toditos ganan valor en el constructor. Seguí bajando. Y tienes el método, que es el que resuelve todo, ayudándose de sus parámetros, ¿verdad? Aquí el único detalle. El método, recuerda que por regla general, los nombres de los métodos deberían empezar con minúscula, no con mayúscula. Ah, perdón, sí, sí me equivoqué. El único detalle. Sí. Y ya está. Pues bien, eso es el Ya. único detalle. Lo demás está perfecto. Qué bueno que hayas podido entender el ejercicio. Bueno, gracias. Dale, gracias. Continuando con las defensas. Señorita Almaraz, ¿está por ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puedes defender? No, no voy a poder. ¿No has podido hacer los ejercicios? No he tenido tiempo. Ya, por factor tiempo. Sí, recién estaba haciendo. Ya. En tu caso, y bueno, igual a los demás, si es que alguna vez han pedido permiso o no han defendido una clase que sí han asistido, les recuerdo que durante la quinta semana pueden recuperar la defensa que les falta. Pero hay un pequeño detalle. Para recuperar su defensa, esta vez sí va a ser requisito que tengan todos los ejercicios resueltos con respecto a la práctica que te falta defender. Eso por si aún gustan defender, ¿no? En la quinta semana, saben que nada es obligatorio aquí. Es depende de ustedes. Lo único en lo que te afecta es obtener o no el certificado. ¿Ya? Lo importante es aprender. Pues bien, gracias, señorita Almaraz. Por último, joven Samka, ¿está por ahí? Hola Danilo, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Puedes defender? Sí, voy a defender. Dale. Voy a compartir en Nada. pantalla un momento. Iván, un favor, ¿puedes desactivar tu micrófono? Ups. Ya, sí, sí. Gracias. Ya, sí se puede ver. Ya, perfecto. Dale. Ese es el ejercicio del cuarto de ciprés. ¿Ya? Este ejercicio lo hice y este es el código en cuanto. Vamos ahí. ¿Se ve o lo hagan un poco más Se ve, no te la preocupes. letra? Se ve. Ya, muy bien. Bueno, como nos decía el ejercicio, en sí lo que tiene que hacer es extender la sombra, ¿no? Por Sí. eso nos pedía una variable inicial, o sea, qué hora va a iniciar y las horas en las que tiene que... Algo así era el ejercicio, no recuerdo muy bien. Bueno, la idea es esta, que aquí para mis parámetros son variable inicial y las horas que sería tamaño del arreglo. En sí, he inicializado mi arreglo, he invocado al constructor, le he dado que va a ser esa cantidad de este tamaño de horas. Mi primera variable va a ser la variable inicial. Ya. Mi primera posición, en la posición 0 va a tener la variable inicial que está aquí en el parámetro. Y luego nos pedía también que en el caso de que sea impar el valor que estoy analizando, se va a aumentar en 1 y así sucesivamente, ya sea Ya. 2 y 3, ¿no? Y este es en sí el ciclo form que vamos a utilizar para resolver esto, que va a empezar en la posición 0, voy hasta la posición
array.length -1 y va a ir a las posiciones de 1 en 1, y la primera cuestión que nos va a decir es que si nuestro array en la posición 0 es impar, como dice acá, ¿no? Sí. Es impar, entonces el array en la posición +1, o sea, en la posición 1, ya sea en la primera pasada, que va a ser el ciclo for, va a ser igual al array de la anterior posición más x, y x para nosotros hasta en la primera invocación vale 1. En caso contrario, si fuese un par, entonces va a ser que lo va a dividir entre 2. Eso nos decía, ¿no? El ejercicio. Más que todo, este es mi método que se resuelve el ejercicio. Lo vamos a poner a prueba si quieres, Danilo. Aquí está. El primer ejemplo que nos dio el libro era que iba a ser de sombra 13, iba a tener 7 horas y nos ha devuelto un array. Vamos a analizar nuestro array, y aquí dice nuestra primera variable es 13, y como es impar va a añadir en 1, y ahora como este es par va a ser la mitad, y ahora como este es impar, nuestro 1 que hemos añadido se convierte en 2, y vamos a sumar 9, y nuestro 2 que hemos añadido se va a convertir en 3, porque va sumando de 1 en 1, se vuelve 12, 12 es par, entonces lo he analizado y se va a la siguiente instrucción, que lo va a dividir entre 2, y así hasta llenar todo el tamaño de mi array, length 7. Eso Ya. sería, Danilo. ¿Listo? Y ¿Está el bien? otro ejercicio lo estaba haciendo en prueba haciendo en mis hojitas, y lo veo más complejo. Quisiera que nos pueda Ya. ayudar en eso, por favor. Complejo no es, porque es aplicar la idea de la búsqueda binaria. Pero esta vez no buscas un dato, buscas rangos. Por eso el ejercicio era para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Al final van a tener igual la solución. Bueno, No se preocupen, en la semana extra, después de que todos ya han defendido lo que deben, todo, les voy a mostrar. Pero intenten. O sea, mi sugerencia de mí siempre es desafíense a ustedes mismos. O sea, rétense. Díganse en algún momento, hoy quiero lograr esto. Y dedícate ese rato, ese día a lograr eso. Porque son cosas que están en su capacidad. O sea, no vas a usar cosas, sí, cosas raras, cosas que no has visto, no. Todo es lo que has visto, pero tienes que ordenarlo bien. Por eso es divertido practicar cuando aprendes algo. O sea, cada nuevo ejercicio que ves, sabes que puedes, pero necesitas pensarlo de diferente manera. ¿Listo? Entonces, en eso vamos a quedar. Pues bien, en esta media hora que queda, nos vamos a dedicar a ver lo que sería la última parte con respecto a los arrays. El día de mañana culminamos con lo que van a ser... ¿O mañana vemos matrices? Bueno, sí, mañana técnicamente habría que ver matrices y digo array list y strings. Bueno, primero strings. Hoy día en esta media hora que queda... Bueno, sí, mejor en esta media hora veremos las cadenas, porque es más cortito. Mañana vamos a ver matrices y array list, con eso termina estructuras. Y ya la siguiente semana entramos de lleno a lo que es herencia, polimorfismo, interfaces. ¿Listo? Entonces vamos a presentar la pantallita. Deme un ratito, por favor. Ahora sí. ¿Me van a avisar si se puede ver o no se puede ver la pantalla, por favor? se ve, Danilo. Gracias, gracias. Pues bien, en lo que queda de clase vamos a ver lo que son los strings. ¿Por qué? ¿Por qué se aísla esta parte del temario? Pues por lo siguiente. Ustedes saben del Java inicial, si es que han tomado, o de donde hayan aprendido fundamentos de programación en Java,
que el string es un tipo de dato compuesto, es decir, eso es una clase, no es un tipo de dato primitivo. A pesar de eso, Java te da la libertad de que lo manejes como un primitivo, ¿no ve? Pero vamos a ver internamente cómo está representado un string. ¿Qué es un string? Porque tiene que ver mucho con esto que acabamos de ver de estructuras de arrays. Internamente les presento. Un string es un array. ¿Es un array de qué? Es un array de caracteres. A partir de hoy siempre visualícenlo así, porque les va a ser de bastante ayuda en muchos ejercicios, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Pues es un dato que es bastante usado. Y recuerden que los predecesores de Java manejaban las palabras así, como un arreglo, como un array de caracteres. Y Java pues lo maneja igual. Sin embargo, va un paso más allá, diciéndote a ti, tú no te preocupes por manejarlo así. Yo me voy a encargar de eso. Tú manejalo como si fuera primitivo. Pero internamente para Java no es primitivo. Es una clase que tiene atributos, que tiene métodos. ¿Listo? Van a haber otros lenguajes donde los tipos de data string sí son primitivos, así primitivo en toda regla. Pero esos son otros lenguajes. Volviendo a Java. Lo que yo quiero que entiendan es cómo puedes tú una cadena tratarlo como su naturaleza indica, es decir, siendo un array de caracteres. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, aparte de eso, también vamos a conocer un poquito a súper grandes rasgos los métodos, o sea, los métodos de la clase string. Nuevamente les repito, acuérdense que un string no es un tipo de dato primitivo, es una clase y tú usas objetos de tipo string. Entonces, vamos a chequear eso, ¿listo? Para eso vamos a entrar directamente al BlueJ, vamos a la práctica. En nuestro caso, nuestro proyecto somos Java básico, sí. Y vamos a crearnos aquí, en Arrays, bueno, técnicamente hay que crear un nuevo proyecto, tararán, en básico, y vamos a ponerle cadenas. Se le dice cadena de string, ¿no? String, cadena de caracteres, ¿ya? A ver, vamos a tener como siempre nuestra clase ejemplo. Y pues bien, vamos a tener lo siguiente, miren. Vamos a tener como atributo, para que vean cómo está representado, una cadena. Vamos a tener un private, string, cualquier cosa, vamos a llamarle cat, de cadena, ¿listo? Entonces, para este ejemplo, ¿qué vamos a hacer? La cadena va a ser inicializada. Cat, ¿cómo inicializábamos una cadena? Podremos inicializarlo vacío, ¿no ve? Y por ahora no vamos a tener ningún método. Miren, si tú dejas esto aquí, ya compila. Nos salimos de aquí, nos vamos a crear el objeto, le damos OK. Si inspeccionamos esto, nos da esto. Visualmente nosotros vemos las comillas. Pero aquí hay algo interesante. Te dice, puedes inspeccionar esto. Acuérdense que solo puedes inspeccionar tipos de datos que sean compuestos. No puedes inspeccionar algo primitivo porque es atómico. Si tú le das, mira, así está representado tu objeto. Tu objeto tiene dos atributos. El primero es un array de tipo char, que son los valores, y el otro es un hash. Esto no les interesa. Miren, y si inspeccionas esto, te va a decir es longitud 0. Ah, ya, está bien. ¿Qué pasa si lo inicializábamos con alguna palabra? Si aquí le poníamos unicornio. Compila, haremos la prueba otra vez. Nos creamos el objeto, le damos OK, lo inspeccionamos, aquí está. Nosotros podemos ver, pero ¿qué pasa si queremos ver el objeto como tal? Inspeccionamos, te dice, aquí está, tienes tu array de caracteres. Si inspeccionas esto, ¿qué es lo que ocurre? Acaba de crear un array de tamaño 9. ¿Y por qué es de tamaño 9? En cada posición ha ido colocando una letra. Es decir, de esa palabra que tú le has dado unicornio, Java ha entendido que, bueno, si quiere esta palabra guardada en un string. ¿Cómo Java guarda un string? Dentro de un array de caracteres. ¿Cómo lo hace? Cada carácter ocupa una posición en orden, de 0 hasta el final. Va a ir cada letra, de izquierda a derecha. Miren, aquí está la U, la N, la I, la C, la O, y así hasta terminar la palabra. Entonces, quiero que conozcan esto. Internamente, la representación en string para Java es así. ¿Ya? Entonces, ahora ya saben cómo funciona. ¿Y esto por qué puede ser interesante? Pues para bastantes cosas. Normalmente,
Quizás no mucho, en su caso de ustedes, que la mayoría está en introducción, o bueno, en la primera materia de programación, en sus carreras o en sus institutos. Normalmente no hacen muchos ejercicios con string, pero sí en los siguientes niveles, porque ahí empieza a adquirir un poco más de poder esto y pues a modo de para repasar, normalmente sí haces ejercicios sobre cadenas para practicar ciclos, es recorridos, porque es como si tuvieras un array, podrías hacer todo lo que hemos hecho con un array con un string, entonces eso sí es posible. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo esto? Voy a tener un método que es público, que me devuelve un tipo de dato entero, que se va a llamar contar. ¿Qué quieren contar? Vamos a contar vocales, ¿ya? Vamos a contar vocales. Por ahora solamente vamos a contar vocales minúscula. Ya luego les voy a enseñar esto de cómo se hace. Bueno, técnicamente se aprenden después, pero ya. Por ahora vamos a contar vocales minúsculas. ¿Listo? ¿De quién? De esta cadena que yo tenga. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pues nosotros sabemos que un array, yo digo que un string es un array. Es un array de caracteres. Entonces vamos a tratarlo como tal. De cierta manera, quiero que se olviden de esa idea de que el array es así, tal como lo ves. No, acuérdate, esto es un array de caracteres. Entonces puedes tratarlo como tal. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer esto. ¿Cómo yo recorría un array? ¿Se acuerdan? Yo lo recorría con un for. Antes de esto, como voy a necesitar una respuesta, voy a tener aquí un int res que va a partir en 0. Por ahora no tengo nada, ¿no ven? ¿Qué es lo que hago en el recorrido? Yo quiero recorrer de izquierda a derecha todos mis elementos. ¿Cómo hacía eso? Variable local de tipo entero que se llama pos, que parte en 0, mientras pos sea menor a la longitud del array. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo yo sé la longitud de un arreglo? La longitud de un arreglo tú lo puedes saber mediante la invocación a un método. Las cadenas tienen un método que se llama length. Miren, aquí está. Te devuelve un tipo de dato entero, se llama length. Te dice, esto retorna la longitud de la cadena. Entonces nosotros vamos a usar eso. Vamos a decir, mientras la posición sea menor a la cadena, que se llama cat, punto, ¿qué cosa? Punto length. Pero ojo, aquí quiero que tengan mucho cuidado. Como estás hablando de una cadena, estás invocando un método. Por tanto, esto, recuerden que como invocas a un método, el método tiene paréntesis. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el array hacíamos algo parecido, pero sin paréntesis? Eso era porque un array no invoca métodos. El array guardaba su tamaño en un atributo. Lo que tú hacías era acceder al atributo. En cambio aquí, lo que tú estás haciendo es invocar un método. Y el método te devuelve la respuesta. Es una gran diferencia que quiero que tengan cuidado, ¿ya? Pues bien, continuando. La posición se incrementa de 1 en 1. ¡Listo! ¿Qué sigue después de esto? Pues yo quiero recorrer cada elemento. Sé que voy a recorrer cada elemento. Entonces guardaré mi elemento actual en una variable. ¿Qué tipos de datos estoy guardando? Es un array de caracteres. Por tanto, mi variable va a ser de tipo char. Se va a llamar actual. ¿Cómo rescato mi dato actual? Nombre del arreglo se llama cat. Esta vez, pero ya no accedes así. Acuérdate que ahora estás tratando con una cadena. ¿Cómo accedo a una posición? Para acceder a una posición, las cadenas tienen un método. El método que vas a usar se llama char@. ¿Qué hace esto? Te dice, retorna el carácter, el valor del carácter en la posición especificada. Entonces yo digo, la cadena punto. Este punto, acuérdense que es invocación al método, o en el otro caso era acceso a un atributo. En este caso, quiero invocar un método. ¿Qué se llama el método? El método se llama char@. Si alguna vez se olvidan de qué método querías invocar, seguido del punto, tú puedes poner control espacio. Control espacio te va a desplegar una lista. Miren, te va a decir, este objeto puede invocar cualquiera de estos métodos. Y ahí están todos los métodos, todos estos son los mismos que estamos viendo aquí en la documentación. Son los mismos. ¿Listo? Por si alguna vez se olvidan, tú pones control espacio y ahí puedes ver. ¿Ya? En mi caso, yo sí me acuerdo cuál era. Era el método charat. Este método charat es para acceder a un elemento de tu cadena. Es lo que hacíamos en los arreglos. ¿Se acuerdan? Array en posición tantos es lo mismo, es equivalente. Solo que recuerden, esta vez un string es un objeto.
pero es un objeto que puede invocar métodos. A diferencia del array, que era solo un tipo de dato compuesto, donde no tenía más comportamiento. ¿Listo? En este caso sí, tienes que invocar un método al charat. Le tienes que pasar la posición. ¿A qué posición quieres acceder? A la posición pos. Punto y coma. Listo, tú ya tienes tu elemento actual. ¿Qué sigue? Como yo tengo el elemento actual, quiero preguntarle si es o no es vocal. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer eso? Por cuestiones de modularidad, lo vamos a separar en otro método. Yo voy a preguntar, sí, ¿qué cosa? Si es vocal, ¿quién? ¿Esta tu letra? ¿Esta tu actual? Entonces, yo lo voy a contar. ¿Listo? Entonces, esto ahorita no existe. Lo vamos a tener que crear. Pero terminemos esta parte. Si la letra fuera vocal, mi respuesta se incrementa. Caso contrario, no hago nada, continúo. Terminado el ciclo, lo que yo retorno es una respuesta. Aquí te dice, no encuentro el siguiente símbolo. El método es vocal, no existe. Ya, no me riñas, lo voy a crear. Vamos a tener aquí un private. ¿Private qué cosa? Me tiene que devolver un boolean. Y se llama es vocal el método. Listo. ¿Qué recibe? Recibe una letra. Un char de tipo, es un tipo de dato char, letra. Listo. Ahora en este caso, ¿qué es lo que yo había dicho? Yo tengo que preguntar lo siguiente. Sí, ¿qué cosa? O de hecho puedes hacer un retorno directo. Retorna lo que resulte de evaluar la siguiente expresión. ¿Qué cosa? La letra es igual a o la letra es igual a B, digo a E. Y así tú haces esta pregunta. Tú dices, la letra es A, E, I, O U. O sea, preguntas, ¿es alguno de esos 5? Si basta que sea alguno de esos, ¿no? Y tú dices, pues es vocal. Si no es ninguno, pues dices, no es vocal. Entonces, continúa, ¿no? Letra es igual a E, I, O. La letra es igual a O. O la letra es igual a U. Listo. Eso es lo que tú haces. Entonces, tú ya tienes esto. Ya tienes tu método es vocal. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues nada. Si tú mandas a compilar esto, la clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver esto de las cadenas. ¿Listo? Donde estamos contando vocales minúsculos. Veremos si funciona. Compilamos, nos salimos, ejecutamos, nos creamos el objeto, le damos aquí. Te dice que existen 5 letras, 5 vocales. ¿Esto es correcto? 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, sí. Pero ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo te mandara esto, por ejemplo? Unicornio. También quisiera que cuente esas vocales. Pero en este caso lo habíamos definido como para que cuente solo vocales minúsculas. Pero esto se puede arreglar con una sola instrucción. Esto lo sacas porque vas a contar vocales en general. Aquí existe... ¿Dónde estás? Existe un método en las cadenas que se llama el toUpperCase y el toLowerCase. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace ese método? El método toLowerCase o toUpperCase hacen lo siguiente. El toUpperCase convierte todas las letras de una cadena en mayúscula. Y por otra parte, el lowercase convierte todas las letras, todos los caracteres de una cadena en minúscula. De esta manera estás de alguna manera normalizando la cadena. Es decir, no importa lo que te den, tú internamente en tu método vas a controlar o vas a volverlo minúscula. O sea lo que sea que te den, lo vas a volver minúscula. ¿Ya? Pero ojo, ese método es de una cadena, no es de un carácter. Entonces, ¿dónde sería bueno hacer la transformación? Yo creo que la transformación es bueno hacerla aquí. Aquí está. Aquí. En vez de manejar a tu atributo cat, vamos a manejar aquí. Vamos a tener un string. Vamos a tener un string que va a ser un auxiliar, que va a ser igual a la misma cadena. ¿Pero por qué estoy haciendo esto? Porque voy a transformar cualquier otra cosa que haga va a ser sobre auxiliar, no sobre la cadena original. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es ¿qué cosa?
quiero que mi cadena auxiliar sea ¿qué cosa? Sea la cadena original, pero en minúscula. Entonces, ¿cómo sería eso? Cadena punto, el método to lowercase. Esto lo vuelve todito minúscula. Y toda esta cadena se está guardando en aux. Ojo, cuando una cadena invoca un método, no se está modificando a sí misma. Siempre te devuelve otra cadena. Entonces tengan cuidado. Por ejemplo, aquí. Mira. Tu lowercase te dice convierte todos los caracteres de esta cadena en letras minúsculas. Pero mira, no te dice que es un método void. Te dice, yo te voy a devolver la cadena transformada. Pero tu cadena original sigue siendo la misma. Entonces es por eso que después de invocar, sé que esto me devuelve mi cadena transformada. Y esto lo estoy guardando en aux. Listo, nada más. Ahora, en vez de utilizar a cat, yo voy a utilizar a aux. Aquí le pongo aux. Aquí le pongo aux. Y ya estaría. Nada más. Aquí estoy normalizando mi cadena. No importa que me des esto así en desorden, miren. Aquí le vamos a poner minúscula. Aquí también. Y vamos a tener las otras 3 en mayúscula. No importa que me des así. En esta parte de aquí estoy transformándolo todito en letras minúsculas. Automáticamente. Entonces esto ya debería servir para cualquiera. Miren. Vamos a compilar. Haremos la prueba. Ahí está, sigue contando las 5 letras que debería contar. ¿No ve? Si esto lo todito mayúscula, vamos a ponerle otra cosa. Vamos a ponerle dragón. Esto tiene 2 letras, digo 2 vocales. Vamos a compilar. Debería contarme 2. Si ejecutamos, efectivamente está contando 2. Listo, ahora ya puedo contar vocales, no importa que sea mayúscula o minúscula. Entonces, como pueden observar, las cadenas tienen métodos bastante interesantes. De hecho, como si pueden observar aquí, son bastantes. Digo, son la verdad no creo que alguien se sepa todos de memoria. Sin embargo, sí es bueno saberse los más relevantes. ¿Listo? Entonces, lo más importante de la clase de hoy, que quiero que tomen en cuenta, es que una cadena internamente no es más que un array de caracteres. Esto nunca olviden eso. Un tipo de dato string no es primitivo, es un objeto. Entonces, como objeto tiene atributos, tiene comportamiento, puede invocar métodos, hace cosas. Y hemos podido ver algunas cosas que hace y hay otras muchas más que hace. Entonces, según los problemas, te puede ir sirviendo sus métodos a medida que resuelvas el problema, ¿no? Existen otros interesantes, hay unos que yo la verdad nunca he usado. Hay otros populares como el index of, is empty, esto es para saber si está o no vacío, por ejemplo. Luego, ¿cuál más? Los replays, esos son igual bastante famosos. El split, que es para cortar una cadena. Y cosas así, substring, to char array. Entonces hay bastantes, value of. ¿Listo? Cada uno pues tiene su propósito, tiene su qué es lo que hace. Pero lo importante es tratar de encontrarle un contexto, ¿no? A todos sus métodos. Entonces, eso es ahorita lo que quería ver con las cadenas, ¿ya? Les voy a pasar tal vez ejercicios para el fin de semana para que ustedes practiquen. Pero por ahora lo que me interesa es eso. Que entiendan que una cadena puede ser tratada, o sea, puedes tratarlo como un array de caracteres. Porque eso es lo que es internamente, así está siendo representada. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a cadenas. Lo más básico con respecto a cadenas. Los métodos que hemos visto, los más comunes. Cómo saber la longitud de una cadena. Cómo acceder a una cadena. Ahora, aquí a diferencia de un array, la única diferencia sería que tú no puedes reemplazar, o sea, tú no puedes acceder libremente a una letra y cambiarla por otra. Técnicamente sí, con el replace. Pero a diferencia del array, tiene un par de restricciones extra. ¿Ya? Eso como pequeño dato. Vamos a ver, espero, si todo depende del tiempo, durante esta quinta semana, unos cuantos casos excepcionales. ¿Ya? Pero en teoría sí se puede. ¿Listo? Pero eso, como les digo, hay que investigar bastante de esos métodos, qué es lo que hacen, cómo se hacen y practicando, ¿no? Al final. Pues eso sería todo por hoy. Han hecho sus defensas, hemos visto esta pequeña partecita que eran las cadenas. Mañana vamos a ver la otra parte que nos falta sobre estructuras, que serían los array list, que es la única estructura de datos semiflexible que vamos a ver.
Y por último serían las matrices, que es un array bidimensional, que es bastante utilizada, tiene bastantes cosas que se hacen. Y ya la siguiente semana es full avance con respecto a herencia, polimorfismo, interfaces y la última semana. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, chicos y señorita Almaraz. Espero que lo hayan disfrutado. El día de mañana nos vemos, ya saben, a la hora, siempre les mando la hora, a veces es 5 antes, 5 después, pero ya saben el rango de horas. Y nada más, hasta aquí quedaría la clase, voy a dejar de grabar.